Bienvenidos a este cuarto podcast del proyecto Omic Space, en el que vamos a seguir abordando la parte tecnológica de este espacio de datos. Omic Space está financiado por la Unión Europea por los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hoy nos acompaña con nosotros Rubén Villoria, que trabaja en representación de la empresa GMV, que es el responsable de soluciones de evidencia, seguridad y privacidad para la salud dentro de esta empresa, que está ayudándonos a poder desplegar este espacio de datos. Rubén, empezar aportando un poco de contexto en el que pudieras explicar a los oyentes por qué es tan difícil la integración de los datos o el poder explotar y sacar conocimiento de los datos sanitarios? Hola María Eugenia, muchas gracias por invitarme a este podcast. A ver, el tema de explotación de datos y por qué es difícil tiene varias vertientes. Lo primero es que los datos al final están recogidos con un objetivo, que mayoritariamente es el de asistencia, ¿no? a los pacientes. Eso por una parte. Luego, por ese motivo también hay que asegurar que esos datos estén seguros y estén bien recogidos y bien guardados. Luego, esos datos, al ser del paciente, tienen un componente de tener su privacidad y su seguridad bien guardada. Y para eso están las leyes de protección de datos, entonces hay que respetarlas. Y luego, ciertos datos, como son los ómicos, en los que Omic Space trabaja, tienen un gran volumen de datos, con lo cual el almacenar, transferir esos datos genera técnicamente una gran complicación, ¿no? Y entonces, al final, todos estos elementos hacen que utilizar esos datos o compartirlos entre diferentes instituciones también sea difícil. Y luego también a nivel nacional aquí en España tenemos una casuística, ¿no?, de un sistema de salud disperso, fragmentado en las comunidades, que eso es una ventaja para los pacientes, ¿no?, porque su atención es mucho más personalizada y especializada, pero cuando tenemos que utilizar esos datos para hacer estudios y para hacer investigación, pues también la complejidad aumenta. Y ahora sí que, bueno, después de esta explicación, que es verdad que estás explicado las barreras que hay para la reutilización de los datos que se recogen en la práctica clínica para la investigación, ¿podrías explicar a los oyentes cómo nos estáis ayudando en el proyecto Makespace, en los que justamente persigue es crear este espacio de datos que sea un ecosistema para la innovación y avanzar en la investigación, en el que estamos integrando información del biobanco, historia clínica y ómica, cómo lo estáis ayudando en toda esta parte de tecnología para que podamos llegar con la consecución de este proyecto? Pues desde el punto de vista de la tecnología, lo que podemos aportar y lo que aporta Omic Space y cómo está diseñado el espacio de datos es, por un lado, el aportar seguridad y todas las medidas y controles que aseguren eso, cumpliendo todas las normativas de seguridad, como aquí en España es el Esquema Nacional de Seguridad. Además, para los datos de salud tenemos que cumplir a nivel alto, ¿no?, que es uno de los estándares. Luego la parte regulatoria de privacidad, asegurando que los datos sean tratados como tocan, pseudonimizándolos, anonimizándolos en el caso de que sea necesario. Y luego, pues con todas estas ayudas tecnológicas, el poder facilitar que datos tan pesados y tan complejos como los ómicos se puedan utilizar de una manera rápida. O sea, que no tengamos que procesar esos datos durante años, sino que en un tiempo acotado podamos extraer evidencia de ellos. Uno de los objetivos que tiene el proyecto, el espacio de datos sectoriales del programa, es que podamos visualizar y hacer visibles los catálogos de datos que las instituciones podemos tener. ¿Podrías explicar a la gente que nos escucha qué sería ese catálogo de datos? ¿Qué quiere decir eso? Vale, yo creo que en el mundo de los datos, en lo que me dedico yo, el catálogo para mí es la pieza fundamental, ¿no? Si nos vamos un poco a cómo las personas vemos cosas o cómo se ha intercambiado, ¿no?, el comercio, al final un catálogo es un escaparate. En las tiendas siempre hay que escaparate, la gente los ve, ¿no?, y se hace una idea de los productos, por decirlo así. Eso trasladado al mundo digital, el máximo exponente son las tiendas online, ¿no? Llámese Amazon o Zara o cualquiera, ¿no?, donde tú puedes ir y ver, ¿no? Pues para mí también es súper importante que la gente, los investigadores en este caso, puedan llegar a visualizar qué tipos de datos hay sin acceder a ellos, ¿no? Así cumplimos esa parte de privacidad, ¿no? Con lo cual el catálogo te ayuda a ordenar los datos que tú tienes dentro de la organización y dentro de otras organizaciones, y los investigadores pueden acceder, ver qué datos hay, cómo se han recogido, qué formato tienen, con qué calidad se han podido recoger, y a partir de ahí se les ocurra una investigación o sean capaces de ver si la investigación que tienen en mente se puede llevar a cabo con esos datos, ¿no? Y también permite que es un instrumento donde poder solicitar el acceso o el uso de esos datos.
En esta parte es verdad que en Omic Space estamos yendo un paso un poquillo más allá, es decir, no solamente lo que la idea que tenemos es de poner y dar visibilidad a estos catálogos de datos, sino también en el que estamos trabajando para la capacidad de poder hacer analítica de datos avanzada sin que los datos salgan bajo de la custodia de cada uno de los data providers. ¿Podrías explicar un poco cómo podemos conseguir hacer eso sin que los datos se muevan? Vale, Omega Space, por su propia definición, es un espacio de datos federado. ¿Qué significa la federación? Significa que los datos, vosotros tenéis al final, una custodia de esos datos, ¿no? Con lo cual, lo que permite la federación es que los datos nunca abandonen el silo o el sistema de información donde se han recogido y se están custodiando, ¿no? Entonces, esta federación al final es posible gracias, pues al final, a las matemáticas, ¿no? Que por debajo hay un montón de criptografía, de cifrados, y lo que permite es utilizar esos datos sin tener que llevárselos de donde están almacenados. Con lo cual, cumplimos privacidad, es más fácil cumplirla porque los datos no se pierden o no se envían a ningún sitio. Siguen siendo trazables, que es una de las cosas que exige la ley, ¿no? De saber en cada momento quién está usando los datos, con qué fin y en qué sistemas están guardados. Y por otra parte, al final esos datos lo que permiten es que los modelos, que yo creo que es lo importante, ¿no? Puedan ir hacia esos datos, utilizarlo y lo que se extrae de ahí son los resultados de esos análisis, ¿no? Y es verdad que nosotros para poder hacer ese entrenamiento federado de los datos, los que estamos acostumbrados sí que sabemos lo que quiere decir que necesitamos estandarizar los datos. Pero podrías explicar, yo, o sea, que algunas veces, como yo lo suelo explicar, es decir, bueno, es como un dato que tengo en local, querría decir que es un idioma propio que solamente entiendo yo y que nadie más, pero es lo que, para hacer esos entrenamientos federados, lo que implicaría es que tenemos que traducir a un mismo idioma. Mm. ¿Cómo explicarías la importancia o el papel que tiene o está teniendo ahora mismo, tanto a nivel nacional o internacional, el hecho de que se vaya apostando o haciendo que los datos tienen que estar estandarizados para que la gente lo pueda entender? Vale, la estandarización es un punto clave para poder analizar todos esos datos que están en los diferentes nodos de ese espacio federado, porque al final es cómo están ordenados, cómo al final qué lenguaje o qué idioma es el que contienen, porque al final es importante que esos datos tengan el mismo formato. El formato al final es cómo están ordenados. Por ejemplo, la fecha. Pues la fecha como la guardan los ingleses o los americanos, pues se ponen año, mes y día y nosotros ponemos día, mes y año, ¿no? Pues lo importante es que todo esté de la misma manera ordenado. El estándar, además, lo que te asegura es que el dato tenga el mismo significado. Eso quiere decir que cuando yo digo que una muestra o un análisis, el resultado está en miligramos, ¿no? Pues que todos estén en miligramos, porque a lo mejor estás comparando kilos con gramos y entonces el resultado no va a ser nunca bueno, ¿no? Entonces, en sanidad utilizamos distintos estándares, además distintos estándares según el objetivo. Por ejemplo, para atención primaria o asistencia primaria, ¿no? Pues se utiliza FHIR, ¿no? Que es un estándar de intercambio y de interoperabilidad. Pero para el uso secundario hay que ordenar esos datos de otra manera para que sea más eficiente su análisis. En el caso de Omic Space, decidisteis, porque es un estándar internacional y que se ha impulsado aquí en Europa desde la Comisión Europea, los distintos stakeholders, como pueden ser desde la parte de privacidad, de legal y también de la industria farmacéutica, que siempre tiene que jugar un papel en esto, y es OMOP, ¿no? OMOP está impulsado por Odyssey y es un estándar de datos que es para el uso secundario, para que te ayude al análisis y las investigaciones. Cómo se ordenan esos datos, cómo se pone su significado, que significan todos lo mismo. De otra manera no podríamos, eso es lo que decía, no podríamos medir lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor uno lo están guardando en una medida y nosotros en otra y al final eso tiene que ser homogéneo. Yo también, ya por último, ya para terminar, lo que sí también me gustaría explicar a los oyentes, hay una cosa que ahora mismo se oye mucho encima de la mesa, que es la parte del el gobierno de un espacio de datos, el gobierno de los datos. ¿Cómo lo explicarías para que la gente lo entienda y por qué es tan importante y también cómo lo estamos abordando desde la parte de Omic Space? Claro, una parte es todo lo que hemos hablado de la parte tecnológica, los estándares, la privacidad, las herramientas que nos dan estos cifrados, ¿no? Y otra son las reglas, un poco por decirlo así, las reglas del juego, ¿no? Que todo el mundo sepa cómo tiene que acceder a esos datos, cómo puede solicitar el uso de esos datos. Entonces, al final hay que generar una serie de reglas para hacerlo todo igual, ¿no? Y esas reglas, pues, implica, pues, qué flujos de trabajo, de aprobación tiene que llevar, cómo se tienen que pedir,
que esos contratos sean estándares para que todo el mundo lo tenga claro y pues al final si se necesita saber esa trazabilidad o cómo se ha solicitado, con qué objetivo, al final tiene que haber esas reglas, ¿no? Entonces es casi tan importante la parte tecnológica como esta de ordenar y cómo saber que la gente puede acceder o puede solicitar el uso de esos datos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rubén, por aceptar la invitación a participar en este podcast, por todo el acompañamiento que nos estáis dando, tanto tú como GMV en todo este proceso y en esta aventura que está siendo levantar Omic Space. Y también agradecer a todos los oyentes el que nos hayan escuchado en toda la serie de podcasts de este espacio de datos.